¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de los milagros más famosos de la Biblia? Eventos como la multiplicación de los panes y los peces, la sanación de los enfermos o incluso la resurrección de los muertos son historias que han cautivado a generaciones enteras. Pero, ¿qué hay de esos milagros que han quedado en la sombra, olvidados por el paso del tiempo? ¿Qué joyas escondidas nos ofrece la Biblia que apenas han sido exploradas? En este fascinante viaje a través de las páginas sagradas, descubriremos esos milagros menos conocidos pero igualmente poderosos, que encierran lecciones profundas y reveladoras para nuestras vidas. Prepárense para abrir sus mentes y corazones, porque lo que estamos a punto de revelar podría transformar nuestra comprensión de la fe y la divinidad. Bienvenidos a los milagros olvidados de la Biblia. ¿Qué nos estamos perdiendo? El milagro de Eliseo y el hacha perdida, Segunda de Reyes capítulo 6 versículos del 1 al 7. ¿Alguna vez has perdido algo realmente valioso? Imagina esto. Estás trabajando arduamente en un proyecto importante cuando de repente, ¡plaf!, tu herramienta más esencial desaparece en el aire. Esto es exactamente lo que le sucedió a un grupo de discípulos del profeta Eliseo en la antigua Israel. Como profeta del Dios Altísimo, caminaba entre mis discípulos, enseñándoles y guiándolos en el camino de la verdad. Pero un día, mientras trabajábamos en la construcción de una nueva morada, uno de mis discípulos se enfrentó a una tragedia aparentemente insalvable. El hacha que utilizaba para cortar madera salió volando y cayó en las turbulentas aguas del río Jordán. El desespero y la preocupación se apoderaron de él y de los demás, pero en lugar de sucumbir ante el desaliento, recurrieron a mí en busca de ayuda. Y en ese momento, cuando el caos amenazaba con dominar, me vi desafiado a invocar el poder divino en medio de la adversidad. Con determinación y fe inquebrantable, les dije que no se preocuparan, que juntos encontraríamos una solución. Nos dirigimos al lugar donde el hacha había desaparecido en las profundidades del río, y allí, en medio del silencio expectante, me sumergí en oración y comunión con el Dios que todo lo puede. Entonces, en un instante que pareció detener el tiempo mismo, tomé una rama y la arrojé al agua. Y en ese preciso momento, la mano de lo divino se manifestó de una manera que dejó a todos boquiabiertos. El hierro que yacía perdido en las profundidades del río emergió milagrosamente a la superficie, como si estuviera ansioso por ser encontrado. La incredulidad se transformó en asombro y gratitud, mientras contemplábamos el milagro que había tenido lugar ante nuestros propios ojos. Y en ese momento, mis queridos discípulos comprendieron la verdad inmutable de que no hay problema demasiado grande para el poder de Dios, y ninguna situación está más allá de su capacidad para intervenir. Este milagro del hacha perdida, amigos míos, nos enseña una lección eterna sobre la fe y la confianza en lo divino. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros y desafiantes, podemos confiar en que Dios está con nosotros, dispuesto a intervenir y restaurar lo que parece irremediablemente perdido. Que esta historia nos inspire a confiar en el poder de la fe y a buscar la guía divina en medio de nuestras dificultades. La sanidad del oficial romano en Capernaum, Mateo capítulo 8 versículos del 5 al 13. Imagina, si puedes, estar en los bulliciosos callejones de Capernaum, donde la vida transcurre entre los comerciantes y las multitudes. Fue allí donde ocurrió uno de los milagros más extraordinarios de mi ministerio terrenal. Permíteme llevarte a ese momento, cuando un oficial romano se acercó a mí con una súplica desesperada. Recuerdo claramente su rostro angustiado y la urgencia en sus palabras mientras me informaba que su siervo estaba postrado en su hogar, paralizado y sufriendo terriblemente. Pero lo que más me sorprendió no fue su pedido de ayuda, sino su fe inquebrantable. A pesar de ser un gentil, este oficial romano creía en mí y en mi poder para sanar, y así, sin dudarlo, me ofrecía ir a su casa y sanar a su siervo. Pero el oficial, en un gesto de humildad y confianza, me dijo: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo di una palabra y mi siervo será sanado». Sus palabras resonaron en mi corazón y en el cielo porque en ese momento
comprendí la grandeza de su fe. Me detuve, maravillado por esta muestra de fe sin precedentes, y me volví hacia la multitud que nos rodeaba. Les aseguré que en toda Israel no había encontrado una fe tan grande como la del oficial romano. Y con una simple palabra, pronunciada con autoridad divina, ordené la sanidad del siervo a distancia. El silencio se apoderó de la multitud mientras todos aguardábamos expectantes el resultado. Y entonces, en un instante que pareció detener el tiempo mismo, el siervo fue sanado. La parálisis que lo afligía desapareció y fue restaurado a la plenitud de su salud. Este milagro en Capernaum, mis amigos, nos enseña una lección eterna sobre la fe. Nos recuerda que la fe no conoce límites ni barreras, y que el poder sanador de Dios está disponible para todos aquellos que creen, independientemente de su origen o estatus. Que la historia de este oficial romano nos inspire a confiar en el poder de la fe y a creer en los milagros que Dios puede obrar en nuestras vidas. La multiplicación de la harina y el aceite por Elías, Primera de Reyes capítulo 17 versículos del 8 al 16. En las áridas tierras de Israel, en tiempos de sequía y desesperación, fui testigo de uno de los milagros más asombrosos que jamás haya presenciado. Permíteme llevarte a aquel momento, cuando mi fe y la providencia divina se unieron para llevar a cabo un milagro que desafió todas las expectativas. La sequía había azotado nuestra tierra y el hambre se había apoderado de la gente. En medio de este desolador panorama, fui enviado por el Señor a la región de Sarepta, donde una viuda y su hijo luchaban por sobrevivir con apenas un puñado de harina y un poco de aceite. Al acercarme a la viuda, pude ver el temor y la desesperación en sus ojos. Ella me informó que estaba preparando una última comida para ella y su hijo antes de resignarse a la muerte por inanición. Pero en lugar de pedir ayuda, me atreví a hacer una demanda que desafiaba toda lógica humana. Con firmeza y confianza en la provisión divina, le pedí que primero preparara un panecillo para mí y luego para ella y su hijo. Puedes imaginar su incredulidad y su miedo ante mi solicitud, pero en su corazón, la viuda guardaba una chispa de fe que la impulsó a obedecer. Y así, mientras observaba con asombro, vi cómo la harina en su jarra y el aceite en su vasija no se agotaban, sino que milagrosamente se multiplicaban con cada porción que tomaba. El Señor había provisto abundantemente, desafiando las leyes de la naturaleza y saciando el hambre de aquellos que confiaban en Él. Este milagro en Sarepta, amigos míos, nos enseña una lección perdurable sobre la confianza en la provisión divina. Nos recuerda que, incluso en los tiempos más oscuros y desesperados, podemos confiar en que Dios proveerá abundantemente para nuestras necesidades. Que la historia de la viuda de Sarepta nos inspire a confiar en la providencia divina y a nunca subestimar el poder de la fe y la obediencia. La curación de la mujer con flujo de sangre. Mateo capítulo 9 versículos del 20 al 22. Permíteme llevarte a un momento de profunda conexión y sanación en medio de la multitud que me seguía por las calles polvorientas de Galilea. Entre la muchedumbre, una mujer luchaba en silencio contra una dolencia que la había atormentado durante 12 largos años. Un flujo de sangre que no cedía ante ningún tratamiento humano. Conocía su sufrimiento incluso antes de que ella se acercara, porque la fe que emanaba de su corazón se manifestaba como una energía palpable a mi alrededor. Y así, cuando extendió la mano con temor y esperanza, sentí la corriente de su fe envolviéndome, desafiándome a actuar en su nombre. En ese instante me detuve entre la multitud, sintiendo la mirada expectante de todos sobre mí. Pero en mi corazón, solo podía escuchar el llamado silencioso de la fe de esta mujer. Y en respuesta a su fe inquebrantable, decidí detenerme y dedicarle toda mi atención. Me volví hacia ella, dejando que nuestras miradas se encontraran en un instante de profunda conexión. Y con palabras llenas de ternura y compasión, le dije: «Ten confianza, hija, tu fe te ha sanado». Fue un momento de pura magia divina, cuando su fe se encontró con mi poder sanador, y la corriente de su dolor se transformó en una oleada de alivio y sanación.
En ese momento, la mujer sintió el flujo de sangre que la había atormentado durante años detenerse milagrosamente, y supo que había sido tocada por la mano divina que todo lo puede. Y aunque la multitud quedó perpleja ante este evento extraordinario, yo sabía que era la fe de esta mujer lo que había desatado el poder sanador que residía en mí. Esta historia, mis amigos, nos enseña una lección eterna sobre la fe y la sanación. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros y desesperados, la fe puede abrir puertas que parecen cerradas y desatar el poder divino que reside en lo más profundo de nuestro ser. Que la historia de esta mujer nos inspire a confiar en el poder de la fe y a buscar la sanación que solo puede venir de la mano de lo divino. La sanidad del ciego Bartimeo, Marcos capítulo 10 versículos del 46 al 52. Déjame transportarte a un momento de profunda conexión y sanación en las polvorientas calles de Jericó. En medio del bullicio y el clamor de la multitud, mis oídos captaron el grito desesperado de un hombre llamado Bartimeo, quien clamaba por misericordia y sanación. Su voz resonaba en medio del caos, y aunque muchos intentaron acallarlo, su fe ardiente lo impulsó a elevar su voz aún más alto. Fue entonces cuando me detuve, sintiendo la mirada expectante de la multitud sobre mí, pero más importante aún, percibiendo la fe vibrante que emanaba de este hombre. Me acerqué a él con determinación, dejando que nuestras miradas se encontraran en un momento de conexión divina, y con palabras llenas de compasión y poder, le pregunté, ¿qué quieres que haga por ti? Su respuesta, llena de fe y esperanza, resonó en lo más profundo de mi ser. Maestro, ¿qué pueda haber? Fue en ese instante, rodeado por el clamor de la multitud y la fe inquebrantable de Bartimeo, que desaté el poder divino de la sanación. Con un toque de mi mano y palabras llenas de autoridad, le dije, «Ve, tu fe te ha sanado». Y en un instante, la oscuridad que había envuelto los ojos de Bartimeo durante tanto tiempo se disipó, y la luz inundó su ser. Imagina, si puedes, el asombro y la alegría que llenaron el corazón de Bartimeo en ese momento. La multitud, que había presenciado este milagro con sus propios ojos, quedó perpleja ante el poder divino que se había manifestado ante ellos. Esta historia, mis amigos, es mucho más que un simple relato de sanación física. Es un testimonio poderoso del poder transformador de la fe y la compasión. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros y desesperados, la fe puede abrirnos a la luz divina y guiarnos hacia la sanación que solo puede provenir de lo alto. Que la historia de Bartimeo nos inspire a elevar nuestras voces en fe y esperanza, confiando en que el poder divino está siempre presente, listo para sanar y restaurar nuestras vidas. La liberación de Pedro de la cárcel por un ángel. Hechos capítulo 12 versículos del 1 al 19. Oh, queridos hermanos y hermanas, permítanme compartir con ustedes un acontecimiento que aún me llena de asombro y gratitud hacia nuestro Señor. Era una noche oscura y opresiva en Jerusalén, cuando fui arrojado injustamente, tras las frías y sólidas paredes de la cárcel, bajo la estrecha vigilancia de los guardias. Mi delito, según los poderosos del momento, era proclamar el Evangelio de Jesucristo, un mensaje que desafiaba el status quo y despertaba el temor en los corazones de aquellos que se aferraban al poder terrenal. Mientras yacía en la oscuridad de mi celda, envuelto en cadenas y rodeado por el silencio sepulcral de la noche, una sensación de paz inexplicable invadió mi espíritu. Era como si una presencia divina estuviera conmigo, susurrándome palabras de consuelo y fortaleza en medio de mi angustia. De repente la atmósfera de la prisión se llenó de una luz deslumbrante, y un ángel del Señor se presentó ante mí, radiante y majestuoso en su esplendor celestial. Mis ojos se abrieron de par en par, atónitos ante esta visión sobrenatural, mientras el ángel extendía su mano hacia mí con un gesto de liberación. Sin perder un instante, las cadenas que me aprisionaban cayeron de mis muñecas, como si fueran simples hilos de tela, y el ángel me instó a levantarme y seguirlo. Con corazón lleno de asombro y gratitud,
Obedecí sus palabras y caminé hacia la libertad, confiando en la guía divina que me conducía fuera de las sombrías paredes de la cárcel. Mientras atravesábamos los pasillos vacíos y los guardias dormían profundamente, pude sentir la mano poderosa de Dios obrando a mi favor, desafiando toda ley terrenal y abriendo puertas que parecían cerradas para siempre. Finalmente, salimos a la fresca noche de Jerusalén, donde la brisa nocturna acariciaba mi rostro y la libertad se extendía ante mí como un regalo divino. Queridos hermanos y hermanas, esta experiencia de liberación sobrenatural no solo me llenó de asombro y gratitud, sino que también fortaleció mi fe en el poder infinito de nuestro Dios. Me enseñó que, incluso en los momentos más oscuros y desesperados, nunca estamos solos, y que la mano del Señor está siempre lista para rescatarnos y guiarnos hacia la libertad que solo Él puede otorgar. Que esta historia de liberación inspire y fortalezca sus corazones, recordándoles que el Dios que liberó a Pedro de la cárcel aún obra maravillas en nuestras vidas hoy en día. Gloria a Dios por siempre jamás. La resurrección del hijo de la viuda de Naín, Lucas capítulo 7 versículos del 11 al 17. Imagina si puedes un día soleado en las polvorientas calles de Naín, donde la tristeza y el lamento llenaban el aire. En medio de esta escena desgarradora, me encontré con una procesión fúnebre que llevaba al hijo único de una viuda hacia su último descanso. Sus lágrimas y su desesperación eran palpables, y mi corazón se conmovió profundamente ante su dolor. Al acercarme a la viuda, sentí la pesadez de su carga y la angustia que consumía su ser. Su rostro reflejaba el sufrimiento de una madre que había perdido a su único hijo, su esperanza y su consuelo en la vida. Pero en medio de su dolor, algo en mí se encendió, una chispa de compasión y poder que clamaba por ser liberada. Con un gesto lleno de compasión, me acerqué a la viuda y le dije: «No llores». Mis palabras, llenas de autoridad y certeza, resonaron en el aire cargado de tristeza, desafiando toda lógica humana y despertando la esperanza en medio de la desesperación. Entonces, me acerqué al ataúd donde reposaba el joven y, con una fe inquebrantable en el poder de mi Padre Celestial, pronuncié las palabras que cambiarían el curso de la historia: «Joven, te digo, levántate». En ese momento el milagro se desató ante nuestros ojos incrédulos. El joven se incorporó en el ataúd y comenzó a hablar. La multitud que nos rodeaba quedó perpleja ante este prodigio divino, mientras la viuda, con lágrimas de alegría y asombro, abrazaba a su hijo recién resucitado. Y en medio de la conmoción y la incredulidad, la noticia de este milagro se extendió como un reguero de fuego por toda la región de Naín, llevando consigo la esperanza y el asombro ante el poder divino que se había manifestado entre nosotros. Queridos amigos, esta historia de resurrección no solo es un testimonio de mi poder divino, sino también un recordatorio de la compasión y el amor incondicional que tengo por cada uno de ustedes. Me enseña que, incluso en los momentos más oscuros y desesperados, mi luz puede penetrar las tinieblas y traer vida donde antes solo había muerte. Que esta historia de resurrección les inspire a confiar en mi poder y a aferrarse a la esperanza que solo yo puedo ofrecer. La sanidad del paralítico en Betesda, Juan capítulo 5 versículos del 1 al 9. Permítanme llevarlos a un lugar de misterio y sanación, un lugar donde el sufrimiento y la esperanza se entrelazan en una danza eterna. En las proximidades de la piscina de Betesda en Jerusalén, se alzaba un lugar de gran conmoción y expectación. Aquí los enfermos y los afligidos se congregaban en busca de un milagro, anhelando la sanación que solo las aguas misteriosas podían ofrecer. En medio de esta multitud de desesperados, mis ojos se posaron en un hombre que llevaba 38 años postrado en su lecho de dolor. Sus ojos reflejaban la resignación y el desaliento que acompañaban a tantos años de sufrimiento, pero también detecté una chispa de esperanza que aún ardía en lo más profundo de su ser. Me acerqué a él con pasos llenos de propósito y compasión, sintiendo la mirada expectante de la multitud que nos rodeaba. Y mientras me detenía junto a su lecho le pregunté con ternura: «¿Quieres ser sano?».
Sus palabras, llenas de fe y anhelo, resonaron en mi corazón mientras me contaba su historia de dolor y desesperación. Entonces, con una autoridad que solo puede provenir del cielo, le dije: «Levántate, toma tu lecho y anda». Y en un instante que pareció detener el tiempo mismo, el hombre se levantó, su cuerpo paralizado ahora lleno de fuerza y vitalidad. Tomó su lecho en sus manos y comenzó a caminar, liberado del peso que lo había mantenido postrado por tanto tiempo. La multitud que nos rodeaba quedó perpleja ante este milagro asombroso, mientras el hombre, con lágrimas de alegría y gratitud, se alejaba del lugar de su aflicción hacia una nueva vida de libertad y esperanza. Queridos amigos, esta historia de sanidad en Bethesda es mucho más que un simple relato de curación física. Es un testimonio del poder transformador de mi amor y compasión, un recordatorio de que ningún dolor es demasiado grande para mi poder sanador. Que esta historia les inspire a confiar en mi poder para sanar y restaurar, y a nunca perder la esperanza en medio de la adversidad, porque donde hay fe, siempre hay esperanza, y donde hay esperanza, siempre hay posibilidad de milagros. La pesca milagrosa de Jesús después de la resurrección, Juan capítulo 21 versículos del 1 al 14. Hermanos y hermanas, déjenme relatarles un acontecimiento que sigue resonando en mi corazón con asombro y gratitud, un evento que ocurrió después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Era una mañana fresca en el mar de Galilea, y mis compañeros y yo nos encontrábamos en nuestras barcas, sumidos en la incertidumbre y la confusión que aún persistían después de la crucifixión y resurrección de nuestro amado Maestro. Sin saber qué hacer a continuación, decidimos regresar a lo que conocíamos, la pesca. Pasamos toda la noche en el mar, lanzando nuestras redes una y otra vez, pero sin éxito alguno. La oscuridad de la noche se desvanecía lentamente, y con ella, nuestra esperanza se desvanecía también. ¿Dónde estaba el Maestro en quien habíamos puesto toda nuestra fe y confianza? Fue entonces cuando, en la distancia, vimos a un hombre que caminaba por la orilla del mar. Aunque no lo reconocimos de inmediato, él nos llamó y nos instó a lanzar nuestras redes una vez más, prometiendo una pesca abundante. Aunque estábamos cansados y desanimados, decidimos seguir su consejo, y lo que sucedió a continuación superó todas nuestras expectativas. Cuando arrojamos las redes al agua, de repente se llenaron de peces en abundancia, tanto que apenas podíamos sacarlas del agua. Fue entonces cuando la realización nos golpeó con fuerza. Era el Señor, el mismo Jesús que había resucitado de entre los muertos, quien estaba frente a nosotros. Sin demora salté al agua y nadé hacia la orilla, ansioso por encontrarme cara a cara con mi Maestro y Señor. Y allí, junto al fuego que él mismo había encendido, compartimos una comida llena de significado y comunión. Fue un momento de profundo entendimiento y restauración, donde el amor y la gracia de nuestro Señor llenaron nuestros corazones una vez más. Hermanos y hermanas, esta pesca milagrosa no solo fue un recordatorio del poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, sino también un acto de amor y misericordia hacia sus discípulos cansados y desanimados. Que esta historia nos recuerde que, incluso en medio de nuestras dudas y temores, el Señor está siempre presente, listo para restaurarnos y renovarnos con su amor inagotable. Que sigamos confiando en Él, pues en sus manos siempre encontraremos abundancia y plenitud de vida. La liberación de Pablo y Silas de la cárcel en Filipos, Hechos capítulo 16, versículos del 16 al 40. Hermanos y hermanas, permítanme llevarlos a un momento de gran tribulación y milagro en la ciudad de Filipos. Era una noche oscura y lúgubre cuando mi compañero Silas y yo nos encontramos encerrados en las frías y sólidas paredes de la cárcel, acusados injustamente por predicar el Evangelio de Jesucristo. A pesar de nuestras cadenas y la oscuridad que nos rodeaba, nuestras voces se alzaban en cánticos de alabanza y adoración al Señor. No había prisión que pudiera contener el poder y la esperanza que ardían en nuestros corazones. De repente, en medio de nuestras alabanzas, un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel, abriendo las puertas y rompiendo nuestras cadenas. La luz de la luna brillaba a través de las grietas de las paredes,
revelando un milagro que solo podía ser obra de Dios. Nuestro carcelero, temblando de miedo y asombro, se acercó a nosotros y nos preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Con gozo y gratitud en nuestros corazones, le compartimos el mensaje del Evangelio y le instamos a creer en el Señor Jesucristo para su salvación. Esa misma noche, el carcelero y toda su familia fueron bautizados en el nombre de Jesús, experimentando la redención y la libertad que solo Cristo puede ofrecer. Fue un testimonio poderoso del amor y la gracia de Dios, que transforma incluso las situaciones más desesperadas en ocasiones de salvación y alegría. Queridos hermanos y hermanas, esta historia de liberación en Filipos es un recordatorio de que ningún poder terrenal puede detener el avance del Evangelio, que, incluso en medio de la persecución y la adversidad, Dios es capaz de obrar milagros que superan toda comprensión humana. Que esta historia nos inspire a confiar en el poder de Dios para librarnos de cualquier prisión espiritual o física y a proclamar valientemente el Evangelio donde quiera que vayamos. Porque donde hay fe, hay libertad, y donde hay libertad, hay un milagro esperando suceder. En este fascinante viaje a través de los milagros olvidados de la Biblia, hemos explorado momentos extraordinarios de fe, poder divino y transformación. Desde la sanidad de los enfermos hasta la liberación de los cautivos, cada relato nos ha llevado más cerca de la asombrosa obra de Dios en la historia de la humanidad. Sin embargo, ¿qué más nos depara este inagotable tesoro de milagros y maravillas? ¿Qué otros secretos están esperando ser descubiertos en las páginas de la Biblia, aguardando ser revelados a aquellos que buscan con corazones abiertos? Acompáñanos en nuestra próxima entrega de Los milagros olvidados de la Biblia, donde continuaremos desenterrando tesoros ocultos y revelando verdades profundas que desafiarán tu fe y avivarán tu alma. No te pierdas la oportunidad de ser testigo de la obra sobrenatural de Dios y de sumergirte en un mundo de milagros que transformarán tu vida para siempre. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ni un solo episodio de esta apasionante serie. Prepárate para ser inspirado, desafiado y fortalecido en tu fe mientras exploramos juntos los milagros olvidados de la Biblia.